Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Huber Siccha y ya estamos en la segunda edición de su programa StarTix, donde la tecnología, la innovación y la ciencia forman parte de todos nosotros del día 21 de octubre del 2019. Y como les había anticipado, pues, el día de hoy también nos está visitando el señor Javier Barraza, quien es Country Manager de RedMast. RedMast es una empresa líder en soluciones de publicidad digital para Latinoamérica, Brasil y el mercado hispano en Estados Unidos. Y también está acá en el Perú. Y con él vamos a hablar acerca de un tema también un poco particular, ¿no? Acerca del audio digital. Muy bien, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar conmigo. Buenas noches, Huber. No, más bien gracias a ti por la invitación. Muy bien, Javier. Bueno, antes de empezar al tema como tal, por favor, coméntanos acerca de lo que es RedMast, a qué se dedica RedMast, cuáles son su cartera de clientes, por favor. Ok, bueno, como tú muy bien lo has dicho, RedMast es una de las empresas más grandes a nivel LATAM en todo lo que concierne a soluciones de publicidad digital. De hecho, es una empresa que pertenece a un grupo mediático muy importante, que es el Grupo Cisneros, los cofundadores de Univisión y Venevisión. Okay. Y estamos ya presentes aquí en el Perú hace más de 5 años, en realidad. Es una empresa que tiene sus headquarters en Argentina, puntualmente en Buenos Aires, y desde ahí brindamos soluciones de publicidad digital, como tú bien lo has dicho, para toda la región, desde la franja hispana de Estados Unidos, pasando por todo lo que es el mercado de México y Centroamérica, y presentes en todo lo que es la parte de aquí de Sudamérica. Y brindamos principalmente lo que son soluciones de programática digital, publicidad programática digital. La programática digital es básicamente, si lo quiero resumir en un concepto muy sencillo para que toda tu audiencia lo pueda capturar rápidamente, consiste en priorizar la audiencia frente al medio. Es decir, digitalmente tenemos la posibilidad de poder llegar a una audiencia determinada, por ponerte cualquier ejemplo, hombres de 25 a 45 años interesados en deportes, indistintamente de a qué medios se estén conectando. Indistintamente de que se puedan estar conectando a Depor, a ESPN, a cualquier otro medio deportivo, lo que nos permite la tecnología programática hoy por hoy es capturar esa audiencia, identificar que estamos llegando al target al que queremos llegar. Y eso se ha venido trasladando a los diferentes formatos de publicidad digital que existen en el mercado. Desde banner web, video, publicidad mobile y hoy por hoy también lo concerniente a lo que es el audio digital. Y las redes sociales, por Totalmente, supuesto, ¿no? sí, claro que sí. ¿Y quiénes son sus principales clientes que vienen manejando, no sé, pues en el mundo y acá en el Perú, RedMast? Yo creo que deberíamos hablar de dos ecosistemas. Primero, nuestros partners, que son las grandes agencias de medios que manejan justamente los presupuestos de publicidad, incluyendo los digitales, de grandes anunciantes. En ese sentido, ¿quiénes son los mayores anunciantes de publicidad? Pues los que son usualmente también dentro de lo que son los medios ATL, es decir, la televisión, la radio, la panelería, todo lo que es el mundo de las telco, la banca, el consumo masivo. Por ejemplo, te puedo poner grandes cuentas que manejamos como Coca-Cola, como Bacus, como BBVA, como Claro, como Movistar, entre otras, que están ya insertos dentro de todo lo que es el ecosistema de la publicidad digital y dentro de lo que es la programática digital para poder llegar de forma mucho más acertada y eficiente a lo que son las audiencias, maximizando el alcance que ya generan en su publicidad en medios masivos, ¿no? Como tal, ya, perfecto. Está bien, me parece muy interesante lo que nos comenta Javier. Antes de regresar a RedMast, vayamos por los conceptos generales, ¿no? Hemos presentado un tema interesante acerca de audio digital. Por favor, coméntanos, ¿qué es el audio digital? ¿En qué consiste? ¿Cómo trabaja el audio digital? Excelente pregunta. De hecho, cuando tengo oportunidad de conversar con un anunciante o con un cliente nuevo, es una pregunta que surge mucho, porque hoy por hoy el gran público entendería que audio digital, por ejemplo, son las plataformas de streaming musical. Entiéndase Spotify, iTunes, Deezer y otras grandes plataformas, pero la realidad es que el ecosistema del audio digital es mucho más grande que eso. Tenemos, si bien es cierto, a Spotify, a Deezer, a iTunes, a todos los streamers de música, tenemos también dos grandes actores muy importantes. El primero de ellos sería todo lo que es el ecosistema de la radio digital, es decir, la radio es un medio que existe hace más de 100 años. La radio digital no es otra cosa que las mismas emisoras de radio que han ampliado su alcance generando plataformas propias en el ecosistema digital para poder llegar a su audiencia. Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros entramos a rpp.pe transmisión en vivo, esa es la señal de RPP, pero es su señal digital. Entonces, esa radio digital forma parte también del ecosistema del audio digital.
Y el otro gran actor que está cobrando cada vez más relevancia, no solamente en Perú, sino en el mundo entero, y digamos es un caso interesante y luego podemos profundizar en ello porque es un actor que estuvo tomando una siesta durante mucho tiempo y hoy por hoy ha despertado con más fuerza que nunca, es todo el ecosistema del podcasting. Los podcasts, los famosos podcasts que hoy en día incluso los podemos ver en una conversación de oficina o de café, así como la gente se recomienda una serie de Netflix, hoy en día tú ya escuchas a dos ejecutivos recomendándose un podcast de negocio o recomendándose incluso una serie de podcasts. Y que es potente, ¿no? Porque es como un resumen, es como un resumen de un documento, un resumen ejecutivo en el cual te da los tips necesarios relacionados al tema que quieres escuchar o a las recomendaciones. Gastón Acurio tiene un podcast, nada más, en el que te dice cómo, en el radioprograma, cómo tú haces una papa rellena inmediatamente en 2-3 minutos únicamente, ¿no? Entonces, de hecho va a depender del formato. Gastón claro. Acurio efectivamente tiene este formato. Hoy por hoy hay marcas en Perú que ya generaron sus propios canales de podcast y tiene una gran ventaja adicional, y es que el podcast, a diferencia del contenido de video, que te obliga de alguna manera a estar concentrado en lo que escuchas pero también en lo que ves, el podcast tiene la gran potencia y la gran ventaja de que te permite realizar otra actividad al mismo tiempo, en el mismo momento que tú estás prestando atención a la información que te brinda el podcast. Entonces, yo creo que es esto y la vida tan ajetreada y con tan pocos espacios que tenemos hoy en día realmente para consumir contenidos, que está permitiendo que el podcast vaya al alza en toda la región, a nivel de su consumo me refiero. Ahora, estoy entendiendo, Javier, que no solo esta herramienta está considerado para medios de comunicación, ¿no? O sea, para comunicar alguna promoción, publicidad, entendería para cualquier empresa también podría funcionar, particularmente sobre los podcasts. ¿Es así o no? ¿O estoy equivocado? Sí, no. De hecho, o sea, si trasladas, a ver, una cosa es lo que es la publicidad en audio digital y otra cosa es la generación de contenidos en el ecosistema de audio digital. Cuando hablamos de podcast como elemento, es contenido. Es contenido. Y en ese sentido definitivamente le puede servir a cualquier empresa. Porque si nos vamos a una estrategia publicitaria estaríamos hablando de una generación de contenidos para generar lo que significa el inbound marketing, que es el marketing de atracción. No te hago una publicidad a través del push, a través de la emisión de un mensaje publicitario, sino que de alguna manera te atraigo a través de mis contenidos. Sí, correcto. Ustedes han realizado como RedMás un estudio, me parece muy interesante ese estudio, y veo muchas estadísticas. Por ejemplo, ¿cuáles son los hábitos de consumo? Eso es fundamental. ¿Cuáles son los hábitos de consumo de contenidos de audio digital en el Perú? Tanto de repente en radio por internet, en sitios de streaming u otros medios. ¿Cuáles considerarías? Bueno, al menos lo que veo en el estudio es masividad, pero ¿cómo lo podrías resumir, por favor, en ello, Javier? De hecho, primero aclarar que este es el segundo estudio que Audiobat, que es parte de RedMás, realiza aquí en Perú. De hecho, nosotros tratamos de hacer paulatinamente estudios a nivel de religión para ver cómo va la evolución del consumo del audio digital en los diferentes países de Latinoamérica. De este estudio que tú me estás comentando desde el año pasado, desde 2018, es el segundo estudio. Y, por ejemplo, para lo que me preguntas a nivel de hábitos de consumo, de hecho es un estudio transversal, abarca lo que son streamers de música, lo que es podcasting y lo que es radio digital. Te sorprenderías, y de hecho yo me sorprendí, cuando descubrimos que, por ejemplo, la plataforma que más se utiliza para el consumo de música, y la mayoría de gente podría pensar que es Spotify, pero no lo es, es YouTube. Exacto. Muchas personas utilizan, que si bien es cierto es una herramienta de contenido de video, muchas personas lo utilizan, por ejemplo, no sé, están cocinando y ponen YouTube y ponen música, o están en la oficina y ponen YouTube y ponen música. Entonces es sorprendente cómo una plataforma que ha nacido para generar contenidos de video, hoy también forma parte del ecosistema del audio digital porque las personas la están consumiendo con ese fin. Y luego, lógicamente, tienes a los grandes streamers como Spotify, como iTunes, como Deezer, pero tienes otra gran parte de la audiencia, de los consumidores de audio digital, que consumen todo lo que es el ecosistema de la radio. Tienes a más de un 35% de los consumidores de audio digital en el Perú que consumen frecuentemente, y con frecuentemente me quiero decir en una base diaria, contenidos de radio digital, que se conectan para escuchar las noticias. Por ejemplo, en este momento, que están habiendo situaciones tan convulsionadas, hoy por hoy en varios países. Hoy por hoy le está tocando a Chile. Hace pocas semanas nosotros tuvimos una crisis política muy fuerte. Ecuador hace poco tuvo una. Ecuador efectivamente hace poco tiene una. Argentina también está en una situación bastante convulsa. Bueno, de hecho creo que es un fenómeno que siempre nos afecta en toda Latinoamérica de forma constante. Sí. Pero dicho esto,
muchas personas, por ejemplo, que están en su día a día, en sus labores, en la oficina, y que no tienen la oportunidad de repente de prender una pantalla con un noticiero, lo que hacen es justamente conectarse a las radios noticiosas, o desean escuchar entrevistas, o simplemente porque quieren escuchar una radio que brinde contenidos que no se los brindan las radios locales, porque ese es un mito también bastante importante romper. Y una pregunta, ya que has hablado de contenidos, ¿cuáles son los tipos de contenido de audio digital más valorados por los peruanos? ¿Cuál considera? Bueno, acá hay un estudio. Sí, claro. Pero coméntanos, por favor, acerca del estudio. Sin problemas. Definitivamente la música siempre ha sido el rey del contenido de audio, y en las radios también lo notamos. Y posterior a eso se encuentra todo lo que son noticias, deportes y espectáculos. ¿Ok? Eso a nivel de contenido de lo que es radio. Si hablamos de podcast, ya contenidos de podcast, por ejemplo, es interesante empezar a percibir cómo los diferentes países de Latinoamérica tienen diferentes hábitos de consumo. Porque, por ejemplo, aquí en Perú, y alerta a los amigos del sector de educación, porque esto es muy importante para ellos. A nivel de Perú, lo que más se consume a nivel de podcast son contenidos de corte educativo y de superación personal. A diferencia, por ejemplo, de un México, que te consume mucho podcast de todo lo que tiene que ver con entretenimiento y farándula. Entonces, ahí empezamos a ver cómo los mercados empiezan a definirse en cuanto a cuál es su orientación de consumo. Ahora, me hace mucho sentido que en Perú la gente utilice el podcast como una herramienta de superación personal, justamente por la capacidad que te decía que tenía el podcast, de que te permite asimilar información mientras tú estás realizando otra actividad. Un lugar excelente, por ejemplo, para escuchar plataformas de podcasting es el tráfico limeño. El auto. Exactamente. Ahí te quedas ahí tienes 5 minutos. Una hora, no, 5 minutos que O sea, me refiero al cambio de un semáforo. Exactamente. ¿No? 20 semáforos son los que tienes que pasar de repente para llegar, son 20 podcasts que vas a escuchar. Bueno, de repente hablando de una forma exagerada. Y terminando de repente con el contenido para poder regresar de nuevo a RedMás, ¿cuáles son los parámetros de compra de productos publicitarios en entornos de audio digital? No sé, ahí también coméntanos por favor cómo es tu análisis, de acuerdo al informe. Esa es una pregunta muy buena, porque aquí podemos empezar a establecer cómo la radio digital y el audio digital se vuelve el complemento publicitario natural de lo que es el ecosistema de la radio. La radio es un medio muy antiguo que siempre se mantiene en permanente vigencia. ¿Por qué? Porque es el acompañante natural de las personas en sus actividades, siempre lo ha sido, y el audio digital no deja de serlo, es exactamente igual que la radio, pero al audio digital le tenemos que sumar las ventajas que te permite el ecosistema digital. Por ejemplo, si uno compra pauta en radio, normalmente va a comprar en base a una alta frecuencia, a comerciales rotativos, para tratar de impactar a la mayor cantidad de audiencia posible, porque además no tenemos forma de medir a quién estamos impactando exactamente. Okay. En el ecosistema digital, por el contrario, tenemos la capacidad de saber a quién estamos impactando, justamente por eso la compra programática, impactamos a la audiencia que deseamos impactar, pero al mismo tiempo podemos controlar también la frecuencia de veces con la que la vamos a impactar. Eso nos abre las puertas a una serie de cosas, como por ejemplo tener mensajes diferentes, porque si ya impacté una vez a un usuario, de repente en la siguiente ocasión quiero impactarlo con un mensaje diferente. Claro. Otra cosa súper potente del audio digital es que me preguntabas formatos de cómo se compra. Bueno, aquí en vez de comprar anuncios rotativos, compramos escuchas completas. Entonces tú al anunciante le ofreces un paquete de escuchas completas, porque tú puedes traquear la pauta que está sirviendo en audio digital y saber si efectivamente el usuario la escuchó solamente 5 segundos o escuchó el comercial completo. Exactamente. Ok. ¿Hay algún tipo de algoritmo relacionado a ese track del cual estás comentando? Básicamente las herramientas de traqueo, o sea, se puede conectar con un Bastag, por ejemplo, que es una forma de traquear la pauta digital, con lo cual los propios anunciantes y sus agencias tienen la capacidad de medir y de constatar que la información y la cantidad de escuchas que se les está indicando que se les sirven se coinciden con la realidad. Ok. Regresando ahora, qué interesante este informe, Javier, en realidad deberías compartirlo a nivel de las redes. Regresando a RedMás, ¿cuáles son los proyectos que ha venido trabajando RedMás relacionado al audio digital que tú consideras que ha sido importante, por ejemplo, o en el cual a nivel del mundo o Perú, que consideras que ha sido importante
y la experiencia que ha tenido en ello, ¿no? Si es que nos podrías comentar, no necesariamente mencionar al cliente, sino comentarnos sobre la experiencia. Sin problemas. Para empezar, yo creo que lo vital aquí es que RedMás, a través de AudioAd, que es la marca que representa toda su plataforma de audio digital, lo más importante es que hemos sido los pioneros en el mercado. Es decir, AudioAd como tal ya tiene presencia en el mercado algo cercano a 5 años. Estamos hablando de 2015 casi, prácticamente, que nace AudioAd como plataforma de publicidad digital, con lo cual nos posicionamos como pioneros de lo que es el ecosistema de la radio digital y el podcasting. Esto de por sí ya es sumamente relevante porque nos da muchos años de experiencia de cara al consumidor y cómo lo impactamos. Ahora, por otra parte, hemos tratado de mantenernos siempre a la vanguardia, impulsando ya desde hace mucho tiempo todo lo que es el tema de podcasting o la innovación incluso en la publicidad con respecto al audio digital. Hemos hecho cosas interesantes como audio en 3D. A ver, dentro del... Esto es súper interesante y justo por eso lo quería explicar. Dentro del estudio hay una cifra que nos comenta que el 85% de personas que consumen audio digital lo hace a través de audífonos. Okay. El hecho que lo haga a través de audífonos nos abre todo un bagaje de oportunidades para creativamente intentar transmitirle el mensaje de una forma diferente. El audio 3D o la holofonía es básicamente como un holograma, pero en sonido, es decir, realidad virtual sonora. Ah, ok. Si usando la tecnología de realidad virtual. Exactamente, ya, okay. Y utilizando micrófonos especiales que nos permiten producir comerciales en holofonía. Por ejemplo, corrimos uno para una marca de agua envasada, que era agua de manantial, donde realmente si tú cerrabas los ojos y escuchabas la publicidad, tú escuchabas la primera gota del agua del manantial cayendo acá, la otra la escuchabas por aquí y la otra la escuchabas por aquí. Entonces, eso en un usuario genera un nivel de engagement mucho más alto con la publicidad, porque le estás brindando no solamente un aviso publicitario, le estás brindando una experiencia. Exacto. Y cuando tú le brindas una experiencia a una persona, la recordación de tu marca se vuelve mucho más fuerte. Y eso solamente es una de las posibilidades. La programática digital y las herramientas digitales que existen hoy en día nos permiten hacer cosas tan potentes como el retargeting en campañas de audio digital. Es decir, insertar un píxel en la web del anunciante y empezar a recolectar todo el clúster de personas que está ingresando a esa página web, y al momento de servir la pauta, poder servírsela directamente ese clúster previamente segmentado. Entonces tú sabes que vas a llegar directamente a las personas que ya están previamente interesadas en tu producto. Interesante, ¿eh? Interesante. Además, el modelo del cual me has comentado como ejemplos del agua, el agua es algo que alivia mentalmente, relaja, digamos, a la persona, y creo que por ciertos productos sabe más o menos cómo utilizar la herramienta con el propósito de hacer lo que tú has dicho, el engagement, ¿no? Muy interesante. Y en RedMás, por favor, siempre vienen realizando, entiendo yo, investigaciones acerca de audio digital en general, ¿no? ¿Qué datos o información tú podrías compartir que es importante utilizar dentro de las empresas en el caso de que quieran implementar algo de audio digital como parte de la publicidad o contenido como tal, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo que nos podrías decir ahí? A ver, para empezar, creo que es importante que la gente sepa que cuando hablamos de audiencia de radio digital, estamos hablando ya de más de 6 millones de usuarios únicos a nivel nacional, cosa que ya es una audiencia bastante importante, porque muchas veces surge la pregunta, ¿y cuánta gente escucha radio digital? Bueno, estamos hablando de una parte considerable de la población. Otras cosas interesantes a considerar es que a nivel de sexo está muy parejo. Tanto hombres como mujeres, la diferencia porcentual es de 2%, está muy parejo. ¿A favor de la mujer o del hombre? A favor del hombre, pero okay. por muy poco, y va a depender también de la localía. Claro. En algunas ciudades hay más mujeres que escuchan radio digital, en otras ciudades hay más hombres. Ahora eso por un lado. Por otro lado, y dato importante, son también los rangos etarios. Estamos hablando que el grueso de los consumidores de audio digital se sitúa entre los 17, 18 años, sobre todo a partir de los 24 para arriba, hasta los 45 es donde está el grueso de la audiencia de audio digital, pero es importante que también se sepa que, y lo tenemos en el estudio, que hay un porcentaje importante también de personas de mayores de 55 años que consumen audio digital, que uno podría pensar que son personas que no están tan afines a las nuevas tecnologías, pero eso es falso. La verdad es que existe un rango etario bastante alto. Okay. Otra data importante es, por ejemplo, que el 80% lo consume desde el equipo móvil. Claro. Eso es súper importante. Lo hacen ahora a través del equipo móvil, así que creo que esa es la herramienta, el dispositivo por el cual lo vamos a utilizar, creo que todavía por varios años. Excelente, Javier, excelente la información acerca de
del tema de audio digital y sobre todo el trabajo que viene haciendo RedMás. Por favor, Javier, las cámaras son tuyas para que invites a toda la audiencia a que visite RedMás y en caso también quieran contactarse contigo, por supuesto, ¿no? Las cámaras son tuyas. Bueno, muchas gracias, encantado. Yo los invito a escribirme ante cualquier duda o contacto o solicitud para evaluar la posibilidad de una campaña de publicidad en audio digital. Pueden escribirme directamente a jbarraza@redmas. Con todo gusto podemos concertar una cita y ir con nuestros especialistas en audio digital, no solamente para contarles sobre el formato y sobre la gama de productos que les podemos brindar, sino también para poderlos asesorar con una estrategia adecuada, porque muchas veces no solamente es decir, hagamos publicidad, sino cómo la hacemos. Por ejemplo, hace un momento te comentaba sobre el retargeting a nivel digital, es decir, los usuarios que entran a nuestra web. Pero hoy en día la tecnología ya nos permite hacer esa misma estrategia de retargeting, pero a partir de las ubicaciones físicas. Por ejemplo, y esto es muy importante para las marcas de consumos masivos que venden sus productos en los supermercados, podemos levantar los devices IDs, es decir, los equipos celulares, totalmente anonimizados, siempre respetando la privacidad, de las personas que han estado en los últimos 90 días en todo el clúster de supermercados de Lima o a nivel nacional. Los recolectamos y al momento de servir la pauta, nuevamente ya está previamente segmentado ese clúster. Entonces, hay toda una serie de estrategias que se pueden elaborar para todo lo que son estrategias de audio digital. Incluso a nivel de Estado, porque en este caso no lo hizo el Estado, a pesar de que PROMPERÚ, por ejemplo, es un gran cliente de audio digital. Pero en este caso una marca privada hizo una campaña de responsabilidad social de si tomas, no manejes, donde valiéndose del uso de los audífonos, contaba dos historias en paralelo, y este caso a mí me encanta. En el audífono izquierdo te decía, si eres de los que les gusta ir a reuniones, tomar y después manejar, escucha el audífono izquierdo. Si prefieres tomar taxi, escucha el derecho. Las dos sonaban al mismo tiempo, obligaban al usuario a sacarse una u otra bocina. En la del audífono izquierdo, que era que tomaba, lógicamente, lamentablemente, la historia termina en que se estrellan, y en el otro caso terminan los amigos después de la fiesta comiendo un sándwich, fomentando la responsabilidad de no conducir cuando se maneja. Claro que sí, y eso debería generarse a nivel de todos los ámbitos, ¿no? Entonces, o sea, en general, como definitivamente. Tal. Muy bien, Javier. Agradecemos mucho tu presencia y por supuesto todo lo que nos has compartido con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Joder, un placer. Muy bien, ha sido el señor Javier Barraza, Country Manager de RedMás, quien nos ha estado hablando acerca de un tema también muy interesante, que es audio digital, cómo estamos en el Perú, cómo lo podemos utilizar para un medio publicitario y por supuesto también nos ha estado hablando acerca de los podcasts, ¿no? Estos especies de resúmenes de contenido con el cual nosotros podemos también interactuar. Muy bien, ha sido un día, diría yo, bastante provechoso. Hemos hablado de dos temas totalmente distintos, el sector salud a cargo del doctor Yasser Sucabomán y el sector publicitario a cargo de el gerente general en realidad de RedMás, el country manager Javier Barraza, quien nos ha estado hablando también del tema del audio digital y en el primer caso bioinformática clínica. Muy bien, siempre nosotros los invitamos por favor a que visiten nuestro canal de YouTube StarTix, ahí ustedes nos van a encontrar y por supuesto el fanpage también de StarTix. Conmigo será hasta el próximo lunes, que tengan todos ustedes muy buenas noches, muchísimas gracias.